Araña mecánica. Capítulo 1. Abuela, abuela, cuéntame un cuento. ¿Un cuento de hadas? Pero ya eres todo un adulto, y los cuentos de hadas solo se les cuentan a los niños pequeños. Bueno, abuela, no me dormiré hasta que me cuentes algo. No un cuento de hadas, al menos una historia de miedo. ¿No tienes miedo, pequeño cobarde? No soy cobarde. No me dan miedo las historias. Cuéntamelas. Ya que estás tan seguro, probablemente te cuente la leyenda más aterradora que conozco. Y no digas después que no te advertí. Bien, en nuestro pueblo vivía un diseñador activo pero sin talento. No pasaba un mes sin que ideara un invento nuevo y completamente inútil. A veces creaba faroles apagados en su laboratorio, a veces un mecanismo para romper huevos de gallina, y en una ocasión incluso hizo un tenedor que se convertía en rastrillo. El diseñador trabajaba para su propio placer, sin siquiera intentar hacer lo que le pedían. Encontraba un lugar para todos sus inventos en innumerables armarios del sótano, y muchos de ellos los usaba solo para satisfacer su vanidad. Los vecinos se reían abiertamente de él, y la única persona que lo amaba, lo ayudaba todo lo que podía y aportaba dinero a la casa para que el amo pudiera comer, era su propio hermano menor. Con cuánta adoración observaba el trabajo de su hermano el inventor, estaba tan orgulloso de él. Al fin y al cabo, creaba verdaderas obras maestras con piezas diminutas y basura. Pero al mismo tiempo, un resentimiento cáustico no abandonaba el corazón del menor, porque la gente malvada no veía el talento con el que estaba dotado su hermano. Así transcurrieron los días, el gran maestro empezó a encanecer, y el hermano menor aprendió en silencio su difícil oficio, ayudando poco a poco, hojeando grandes libros polvorientos por la noche, desmontando y montando discretamente viejos inventos en desuso en el sótano. Un día, el hermano mayor le reveló su secreto al menor. Toda su vida había tenido un miedo mortal a las arañas, y ahora había desarrollado en secreto una criatura capaz de calcularlas y destruirlas. Era una araña mecánica que llegaba hasta las rodillas de un hombre con 8 patas largas y delgadas, parecidas a agujas de tejer, y sus dientes, afilados y brillantes, chasqueaban con rapidez y agilidad, anticipando a su presa. La aterradora criatura, impulsada por vapor, usaba a su presa en lugar de combustible, por lo que no solo arañas, sino también ratas fueron exterminadas en la casa. Sí, tenía muchos defectos y carencias, pero este invento finalmente convenció al hermano menor de que el mayor era un verdadero genio. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el maestro muriera repentinamente por envenenamiento de la sangre, tras rascarse con una de las piezas oxidadas, innumerables en su laboratorio. Fue una gran pérdida para el joven inventor, pero no se permitió la tristeza ni un minuto y decidió de inmediato continuar el trabajo de su hermano, mejorar sus creaciones, y el nombre del gran diseñador no desapareció en el olvido. Pasó días y noches en el laboratorio, trabajando, olvidándose del hambre y la sed. El resultado fue una araña mecánica completamente rediseñada de su hermano. Ahora era mucho más grande y peligrosa, sus patas con radios eran puntiagudas en los extremos, razón por la cual la criatura emitía un melodioso chasquido al caminar. Comenzó a consumir mucho más combustible, y por lo tanto las arañas y ratas ya no podían alimentar a la criatura mecánica de ojos detectores negros. Pero el diseñador no tenía intención de alimentar a la araña con pequeñas criaturas inofensivas. Estaba sediento de venganza, por fin, de todos aquellos que nunca habían aceptado el talento de su hermano. Eran personas las que se convertirían en alimento para la terrible criatura. En las noches oscuras, el cruel amo liberaba silenciosamente a su monstruo mecánico domesticado de su casa,
que chasqueaba rápidamente sus delgadas patas y corría de un callejón oscuro a otro hasta encontrar a un transeúnte solitario. En un abrir y cerrar de ojos, la araña se abalanzaba sobre la persona, la despedazaba con sus mandíbulas de acero y la arrojaba dentro de sí misma, a la cámara de combustión. Así, satisfecha, la criatura regresaba obedientemente a casa, al laboratorio, donde el diseñador limpiaba alegremente los mecanismos y pensaba en cómo mejorarla. Con cada día que pasaba, la agilidad de la criatura no hacía más que aumentar. Aprendió a desconfiar de la luz y los ruidos fuertes. Podía devorar a una persona entera sin descuartizarla, pero ahora necesitaba más combustible. A veces mataba a 5 personas por noche. El diseñador estaba encantado con el invento mejorado de su hermano, y su alegría no hacía más que crecer con cada habitante de la ciudad que moría. Pero la gente también presentía el peligro. Puertas y ventanas empezaron a cerrarse herméticamente. La gente intentaba no andar sola por las calles. Incluso el número de visitantes a los bares disminuyó drásticamente. Toda la ciudad se paralizó de terror. Las unidades militares del gobierno no pudieron hacer nada. Después de todo, la astuta criatura oía ruidos fuertes y se escondía hábilmente de ellos, y ni siquiera pretendía atacar a grandes patrullas armadas. Cada noche, la araña seguía encontrando víctimas, aunque cada vez era más difícil. Pero un día, tras correr por las calles casi hasta la mañana, el monstruo aún no estaba del todo saciado. Así que regresó a casa y se comió a su amo, quien estaba seguro de que la máquina también tenía sentimientos y de que su creación no atacaría a su creador. Desde ese momento, la oscuridad cayó sobre la ciudad. La araña vivía su propia vida, salía a cazar inmediatamente después del atardecer, y ya no temía que alguien la viera accidentalmente, pues lo último que el amo logró crear antes de morir fue un recubrimiento de titanio que podía proteger fácilmente al monstruo del frío, las armas de fuego, los golpes e incluso las bombas. Empezó a reinar sobre la ciudad por la noche. La gente estaba invadida por un miedo salvaje. Nada podía detener al asesino mecánico. Debido a que la gente dejaba de caminar por las calles de noche, la araña descubrió cómo atraerlos fuera de su escondite. Se escondía bajo las ventanas de las casas bajas y con la ayuda de sus delgadas patas como radios, tocaba agradables melodías que tarde o temprano despertaban a la gente. Y como la fuente del sonido era invisible, muchas víctimas descuidadas abrían persianas y ventanas. Y entonces la inteligente criatura, en un abrir y cerrar de ojos, agarró a la persona con largas patas que se hundían profundamente en el cuerpo y la arrastró hacia su boca sin fondo. Pero quienes más voluntariamente cayeron en la trampa de la araña fueron los niños que no podían dormir en sus camas durante mucho tiempo. La agradable melodía que llegaba del exterior les hacía olvidar que un asesino mecánico andaba por la ciudad y asomaban confiadamente la cabeza a la oscuridad de la noche. La araña se detuvo en los niños. Eran los que caían con más frecuencia. Eso era todo. «Espera, abuela. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Y cómo terminó esta historia? ¿De verdad no hicieron nada con la araña?» Algunos dicen que sacaron a todo un ejército a las calles de la ciudad para atraparla y que lograron encontrarla y descuartizarla. Y por otros, oí que contrataron a un diseñador muy talentoso e inteligente, quien creó una trampa especialmente para la araña, en la que el monstruo finalmente cayó. Pero la mayoría de los habitantes del pueblo dicen que nunca la atraparon y que aún deambula por las calles de noche. Han pasado muchos años desde su creación. Muchas de sus piezas se han oxidado. Los radios y dientes se han desgastado y los detectores han empeorado. Ahora se mueve más lentamente. No puede crear melodías agradables para el oído y solo se alimenta de gatos y perros.
y a veces de algún borracho que se ha quedado dormido en algún callejón sin salida. Pero a veces, en las calles, a tus espaldas, se puede oír un ligero tintineo y crujido de piezas mecánicas. Es la araña que viene a por ti. Pero ya casi se cae a pedazos. Sí, por eso no ataca. Le resulta mucho más fácil comerse a los niños pequeños y curiosos que asoman la cabeza por las ventanas por la noche cuando los atrae. ¿Cómo los atrae si ya no puede crear melodías? Escucha, cariño. Alguien te está llamando. No oigo